Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. A última hora no ha podido venir Josep Piqué por causas ajenas a su voluntad. Él ha participado en varios de estos debates. Tener a Josep como amigo es un lujo asiático y yo creo que es un lujo también para este país tener personas como Josep Piqué. Bien, no le va a sustituir porque esto no es imposible, es insustituible, pero sí que va a hacer un poco las veces de entrevistadora o moderadora Marina, con así todo el protagonismo va a ser para Maurici Lucena, para el presidente de AENA. Decir que la industria de la felicidad es la continuidad de los malos tiempos de esta pandemia, que entonces lo definíamos como salvemos el turismo, y hacer una referencia que, aunque lo repitamos cada vez, no está de más decir lo que significó el turismo para nuestro país. En su día, obviamente, gracias al turismo se modernizó España y se reindustrializó, sin duda ninguna. No hubiese habido ninguna posibilidad si no hubiese habido una palanca como la del turismo. Para la hora de esto es mucho más obvio, sobre todo a partir de los años 90, en la modernización de las ciudades en todo el mundo. Sin duda, para el éxito del turismo hay una serie de factores de éxito en los destinos, obviamente, como es la seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad sanitaria, como ese estilo de vida que puede ser desde paisaje, clima, gastronomía, cultura, tradición, etcétera, etcétera. A partir de ahí se hacen hoteles, se genera, pero la piedra angular, obviamente, es la conectividad y concretamente la aérea. Incluso para un país como España, que recibe la mayoría de su turismo de Europa, de un continente de proximidad, por decirlo así, más del 80% de los turistas vienen a través con aviones, con aéreo. Eso quiere decir que se produce este fenómeno de cambio en los años 90, cuando hay libre competencia, aparece el fenómeno low cost, que es el que cambia totalmente el destino de las ciudades y también su reconversión, como se hiciera en su día, de esas ciudades postindustriales que estaban clarísimamente en decadencia. A partir de los años 90 se genera este fenómeno y, lógicamente, un turismo que potencia las ciudades, que conjuntamente con otros puntos fuertes que podemos tener, como son otras infraestructuras, como los trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera, nos lleva a un camino nuevo. Y además promueve el turismo, pero promueve la economía en general y, sobre todo, contribuye de una forma determinante y decisiva al fenómeno de la globalización. No hubiera sido posible, obviamente, sin este fenómeno de desarrollo de la actividad aérea. Dentro, por lo tanto, nada hay más importante que haya muchos vuelos, que las compañías compitan entre ellas, que tengan precios asequibles y que cada vez más personas se puedan sumar, o bien por motivos de turismo o bien por motivos profesionales. Pero obviamente para que esto suceda se necesita una infraestructura absolutamente clave, que a lo mejor en España quizás la hayamos valorado poco, que es la de los aeropuertos. Yo todavía recuerdo en la crisis anterior, en la financiera, cuando había aquel desprecio que muchas veces se repetía, incluso de una forma casi a mí me parecía casi insultante, de que sí, en este país nos hemos dedicado a hacer aeropuertos peatonales, porque había habido un par de aeropuertos, vamos a decirlo así, que podían haber sido fallidos. Yo creo que ha sido un éxito absolutamente fenomenal de tener unos aeropuertos entre los mejores del mundo, si no los mejores probablemente. Y en eso todos los gobiernos que ha habido, de un color o de otro, creo que lo han ido respetando y se han ido creando. Esto es un hecho cierto. Cualquier pequeño aeropuerto hoy es comparable a los mejores incluso de países como Alemania. Para que esto pueda ser así, puedan ser extremadamente competitivos, porque bueno, yo creo que eso las propias compañías aéreas no se lo cuestionan. Yo creo que para que esto pueda ser así es clave tener un gestor aeroportuario que es también un modelo de éxito, aunque no es el más habitual, que gestione todos los aeropuertos
de un país, pero realmente la realidad es la que tenemos y los resultados están ahí. Yo creo que AENA, que hoy hay una gran representación aquí también de su equipo directivo acompañando a su presidente, es un resultado de éxito, que lo es en España, que es un factor clave para la competitividad y para el desarrollo del turismo en el futuro. Y es también una oportunidad desde el punto de vista internacional. Yo soy un defensor de que el efecto tractor que puede tener una infraestructura como AENA es muy importante, tractor para la integración de las empresas. En este último año ha asumido 11 aeropuertos en Brasil. El más importante de ellos es el de Congonhas de Sao Paulo. Se suma a los 6 anteriores en el nordeste. Y yo creo que en la medida que se vaya internacionalizando, va llevando un efecto arrastre con empresas españolas que acompañan, como sucede siempre cuando hay una gran empresa que se internacionaliza y que se va creando un pequeño grupo de pequeñas, a veces multinacionales, que acaban mayoritariamente consolidándose y que creemos que es realmente muy importante. Por lo tanto, no me cabe duda de la importancia que tiene para nuestro país y para su desarrollo un modelo como AENA, que ha sido exitoso. Ahora es una fórmula público-privada, con mayoría pública y con un porcentaje privado muy importante, que seguramente le da una fórmula de gestión, una complejidad a esa gestión, porque tienes que seguir las normas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tienes que estar condicionado también por el público. Y desde 2018 a Mauricio Lucena pues, le ha correspondido asumir este proyecto. Ha pasado por todas, porque ha tenido un año y medio, creo que más o menos, de euforia todavía, los buenos tiempos, de mediados del 18 hasta principios del 20. Ha venido la pandemia, que ha sido devastado, como todos otros sectores de turismo y de movilidad, y ha pasado por muchas cosas. Momentos buenos como aquella final de la Champions, donde se batieron todos los récords de vuelos prácticamente sin incidencias, fenómenos también como el de Filomena, y a partir de ahí ya vino el gran problema. Hace poco ha sido reconocido como como el mejor gestor de aeroportuario, no, el que mejor gestionó los aeropuertos durante la pandemia por una prestigiosa organización, un premio reciente. Creo que es una buena prueba. Y bueno, de Maurici pues no necesito presentarlo, pero únicamente decir que él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Pompeu. Tiene un máster por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Ha sido, entre otras muchas cosas, presidente del Consejo de la Agencia Aeroespacial Europea. Actualmente había sido también parlamentario del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña y portavoz. Actualmente es presidente de AENA y también ha sido, no sé si en estos momentos no lo es todavía, profesor asociado de la Universidad Carlos III, entre muchas otras cosas. Tiene también una parte importante, estuvo durante un tiempo también con un alto cargo en el Banco Sabadell y, en definitiva, bueno, yo creo que estamos con una empresa de éxito de la que todos podemos estar orgullosos. Primer gestor aeroportuario del mundo. No somos los primeros en el mundo en muchas cosas y yo creo que esto hay que ponerlo absolutamente en valor. Y también ese modelo, y tendría unas palabras para sus directivos y para su equipo, con ese sentido que tienen muy especial de pertenencia, de orgullo de pertenecer a una organización, donde no siempre son los mejores compensados económicamente porque siguen condicionados por lo público, pero yo creo que ese modelo donde desde la base se va creciendo, ese sentido de pertenencia y permanencia es clave. Pues muchas gracias, quedarme extendido un poco, pero Mauricio, hoy tenemos la oportunidad de que nos hable del futuro de AENA y del futuro, en definitiva, del tráfico aéreo, que es vital para la economía de España y del mundo. Y muchas gracias por venir, unas palabras especiales, un honor tener a una exministra. Creo que 4 o 5, no sé si han venido todos al final, 4 por lo menos es secretario de Estado y amigos de todo tipo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Maurici, por estar aquí. Este es el segundo encuentro que hacemos como Desayunos ciclo de debate en la industria de la felicidad.
El primero fue hace un mes, donde nos centramos en el sector hotelero y las oportunidades y los retos de futuro, y ciertamente pues, tiene mucho sentido que el segundo que hacemos nos centremos en el transporte aéreo, puesto que, bueno, tal y como se ha comentado, es incuestionable la contribución del turismo para el desarrollo de los territorios y de los países. También es incuestionable que sin conectividad, sin transporte y, en particular, sin transporte aéreo, el turismo no es posible, ¿no? Si echamos la vista atrás a la evolución del transporte aéreo en las últimas décadas, tenemos la sensación de que es un sector que ha ido creciendo de manera bastante independiente incluso en los peores momentos de ciclos económicos. Es una trayectoria positiva en las últimas décadas y seguramente muy propiciada por la aparición de los modelos low cost, y que eso permitió pues, ampliar muchísimo la demanda, especialmente demanda por motivos de ocio, es decir, la turística, ¿no? Pues, sin duda alguna, el sector de transporte ha sido uno de los más afectados por la pandemia, causando pues, enormes pérdidas económicas tanto a aerolíneas como a gestores aeroportuarios. Después de algo más de 2 años ha habido una recuperación de la demanda, quizá incluso más abrupta de lo que se esperaba. Esto ya nos contarás si también compartes esta percepción. Pero ahora pues, tenemos grandes incertidumbres en el horizonte más cercano. Sin embargo, bueno, me gustaría que a lo largo de la sesión, obviamente, hablaremos de la situación actual y de la coyuntura geopolítica y económica y lo que tenemos por delante en este futuro inmediato, pero me gustaría también tener ocasión para hablar de un medio y largo plazo y de cómo vislumbras el futuro del transporte aéreo y cuáles son los principales retos que tiene AENA por delante. Pero bueno, por centrarnos en el presente, como comentaba, tenemos unos cuantos nubarrones en el horizonte cercano, y me gustaría saber cómo está afectando todo esto al sector del transporte aéreo y cuáles son sus consecuencias en el futuro inmediato y también en el medio y largo plazo. Nos referimos, lógicamente, pues a la guerra de Ucrania, al problema de los costes de suministros y carburantes, el incremento de precios, bueno, todo lo que podemos leer en prensa a diario. Muy bien. Ministra, señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Amancio su amabilísima invitación, que ya es casi una tradición. Me gusta mucho el título del ciclo de desayunos en el que hoy estoy participando y, en general, siempre que el Foro TUSA, su presidente o su directiva me invitan a participar, lo hago encantado, porque es una manera parcial de reconocer, entre otras muchas cosas, el muy buen trabajo que Amancio López realiza en AENA, porque es un consejero independiente que yo me encontré cuando me incorporé a la compañía el año 2018, que renovó como consejero independiente, yo creo que hará 2 años y medio, y que demuestra que esta es una compañía, AENA, fundamental para la economía española, para el sector turístico, y por eso es tan importante que tengamos la sensibilidad de otro agente del sector turístico, como es, por ejemplo, el caso hotelero. Lo has dicho muy bien, Marina. Yo me licencié en Económicas, como recordaba Amancio, en el año 1997. Hace 3 semanas celebramos, después de muchos años de no vernos con algunos de mis compañeros, el 4º de siglo de licenciatura. Y la verdad es que es bastante sorprendente comprobar cómo los instrumentos que nos proporcionaron durante la carrera nos han servido para analizar lo que ha ocurrido después, pero no nos han servido tanto como uno hubiera pensado o como hubiera ocurrido en otra etapa. Es decir, lo que ha pasado en el mundo desde la perspectiva económica en los últimos 25 años es realmente extraordinario.
A mí me llegan a explicar a finales de los 90 que los tipos de interés podían estar por debajo de cero, ser negativos, y literalmente no me lo hubiera creído. Pero hemos visto de todo. Hemos visto cómo se rompía el sistema de pagos internacional, la política monetaria pasaba a ser heterodoxa, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta acotación? Porque ahora es fundamental, desde cualquier perspectiva de los gobiernos, pero también de las empresas, el tratar de dibujar el panorama económico de los próximos meses y años. Y es realmente difícil. Yo, sinceramente, que me dediqué unos años de mi vida profesional al análisis económico, de manera muy modesta, no veo los desequilibrios económicos que sí veía en el año 2007-2008. Y sobre todo desde el punto de vista de las balanzas de pagos de los grandes países. No veo los déficits de balanza de pagos por cuenta corriente de Estados Unidos, no veo el de España. Sí veo un desequilibrio macro, que es la inflación. También veo mejor preparado al sistema financiero, y eso es fundamental porque lo sabíamos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, pero lo comprobamos con mucho dolor hace 15 años, que una crisis económica sumada a una crisis financiera exacerba terriblemente sus efectos. Yo veo al sistema financiero mejor preparado. Y, por tanto, a mí la impresión que me da es que con un poco de suerte, aunque es muy difícil que los aterrizajes sean suaves o, como dice el The Economist, no sean desordenados, siempre hay un cierto desorden cuando la economía frena, pero con un poco de suerte podríamos pasar con una desaceleración. Cualquiera que sea la previsión que uno coja sobre el crecimiento económico a corto y medio plazo de la economía española, verá que varían los rangos desde el 1, poco por ciento al 1,6-8%. Eso significa que la economía española el año que viene, con un poco de suerte, repito, seguirá creciendo. Y eso, y voy a lo nuestro, es una muy buena noticia para el turismo, evidentemente para AENA, para el tráfico aéreo. Porque si de nuevo echamos la vista atrás y no vamos muy lejos, sino a principios del año 2022, la verdad es que el año ha sido de aupa. Amancio, que sufría en sus carnes en Otusa los estragos que provocó la pandemia, vio también cómo Omicron, a finales del 21 y a principios del 22, otra vez nos deprimió a todos porque fue una ola, además con muchos contagios, que nos hizo imposible pensar a principios del 22, incluso en el mes de febrero, que luego el tráfico se iba a recuperar con tanta fuerza. Pero se recuperó porque hubo una suma, primero, de una inmunidad natural por tantos contagios. Segundo, una inmunidad artificial por una vacunación que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en China, por la calidad de las vacunas, ha sido mejor. Y después hubo aquello que el poeta romano Horacio llamaba el carpe diem. Luego, aquí incluso se ha dicho que en el sector del ocio lo que ha habido es la revancha del viajero. Ya hay muchos nombres, pero realmente ha habido mucha gente que ha decidido que este verano, pasara lo que pasara, tenía que recuperar su vida y tratar de viajar. Por tanto, las preguntas es, uno, ¿la economía va a seguir creciendo muy fuerte? Muy fuerte no, pero con un poco de suerte va a ser una cosa más o menos suave, con un poco de suerte. Dos, ¿cuánto va a durar este efecto de Horacio, del carpe diem? Bueno, nosotros miramos las reservas de los billetes de avión y las cosas de momento siguen yendo fuertes. Claro, lo que no sabemos es hasta dónde llegará el ahorro embalsado durante la pandemia y la precaución propia de un cambio en las expectativas económicas cuando el ciclo económico da la vuelta. Eso es evidente. Pero yo creo que las previsiones que hemos mantenido la mayoría de expertos del sector de recuperar el tráfico aéreo y, por tanto, con eso entiendo que se recupera el turismo en la medida en que más del 80% de turistas internacionales entran por la vía aérea en España, yo creo que la cifra del año 2024 sigue siendo buena. Finalmente, tú lo has apuntado también, Marina, el tema de Ucrania es un tema de una extraordinaria gravedad. Primero por razones morales, pero en segundo lugar, al caso, en lo que estamos hablando, pues tiene perturbaciones, porque intensifica esa sensación de una cierta angustia económica, traducida en una inflación absolutamente impresionante en el ámbito energético, y porque
desde el punto de vista estrictamente económico, también introduce otras dudas. Es muy difícil saber cuándo el conflicto. Está aquí la exministra de Defensa, que seguro que tiene una opinión más elaborada que la mía, pero yo entiendo, ministra, que estarías de acuerdo conmigo que es muy difícil saber si esto va a terminar en verano, va a terminar a principios del año que viene. Y eso, desde la perspectiva incluso del tráfico aéreo, nos está afectando, porque está obligando en nuestras conexiones con Asia a hacer trayectorias, digamos, no eficientes y alargar más los vuelos. Y termino, y pues, lo siento por la extensión de mi respuesta, el tema de la energía. Claro, el tema de la energía no es solo que nos haya encarecido a todos la manera como funcionamos en nuestras empresas, en nuestras familias, es decir, en nuestra actividad doméstica, es que, claro, ha producido una respuesta de la política monetaria que desde Paul Volcker en Estados Unidos a principios de los 80 no se recordaba. Y claro, eso en un primer momento no parecía que tuviera que ser así. Eso en las economías que no producimos energía, no estoy hablando de energías renovables, sino de origen fósil, es un shock de oferta que en principio no debería tratarse con política monetaria. El problema es que ha durado mucho el shock de oferta, ha tenido efectos de segunda ronda, no exagerados, pero sí algunos, y sobre todo las expectativas las ha cambiado. La política monetaria ha tenido que actuar y hemos tenido un poco de mala suerte porque Estados Unidos, que sí que era una economía más recalentada que la europea, también nos ha arrastrado porque al apreciarse el dólar, pues nosotros importábamos inflación. Bueno, eso yo creo que con un poco de suerte también el año que viene tiene que estar mejor. Y me he extendido mucho porque, como saben todos ustedes, y yo he tratado de resumir, es muy complejo ahora hacer previsiones económicas. Lo único que quería trasladar es que con un poco de suerte la cima que pasarán algunos países como Alemania, Estados Unidos en cierta medida, debería ser, en mi opinión, mucho más suave que la última crisis económica de la que tenemos recuerdo hace 10-15 años. Bueno. Otra de las consecuencias derivadas de la pandemia fue abrir pues, la duda o el debate o la posibilidad de que nos viéramos abocados a un fenómeno de mayor concentración dentro de lo que es el sector del transporte aéreo. Es una tendencia que ya veníamos observando antes de la pandemia y había quien abogaba porque eso se iba a acelerar todavía más. No parece que haya sido así, o al menos no tanto como se pronosticaba en los peores momentos de la pandemia, pero ¿cuál es tu visión al respecto y qué consecuencias tendría positivas o negativas un mayor fenómeno de concentración si se diera el caso? Es una muy buena pregunta. Todos pensamos, cuando estalló la pandemia a principios del año 21, que eso iba a ser un galvanizador imparable de un proceso de consolidación que en el caso de las líneas aéreas era bastante claro que había de venir. No ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, porque la historia económica demuestra que hay muchas empresas, no solo, por cierto, en el sector del transporte aéreo, que son capaces de vivir medio zombies años y años. Y yo no voy a poner nombres, pero todos sabemos que hay algunas empresas en el sector aéreo que están muy tocadas desde hace tiempo, pero siguen sobreviviendo. A mí lo que me parece realmente diferencial en relación a otros momentos de estragos económicos es el escudo económico público que tanto las familias como las empresas han tenido durante esta pandemia. Hay muchas razones que explican por qué ha habido una gran diferencia con la crisis de hace 15 años, pero si nos centramos en estas, verdaderamente los esquemas de los ERTEs, las ayudas directas a las empresas, bien sea a través de subvenciones o de préstamos, la intervención de algunos bancos públicos o de holdings empresariales públicos en el capital de las empresas, ha blindado mucho. Y nosotros lo vimos. A Amancio, no, tú le pasó lo mismo, pero en AENA también. Claro, el primer agobio que tienes cuando un monstruo como AENA tiene una caída del tráfico en algunas semanas del 99%, porque es que nos llegó a caer el tráfico del 99% cuando estábamos todos encerrados las semanas del mes de marzo y el mes de abril, lo primero que tienes que hacer es proteger la caja. Entonces, nosotros afortunadamente no necesitamos ayudas públicas, pero da igual. Lo importante fue que el sistema en su conjunto fue capaz de proporcionarlas. Y yo creo que eso es lo que explica que no se produjera
en contra de todos los pronósticos, ese proceso de consolidación. Yo sí añadiría, Marina, que el COVID no solo pensamos que iba a provocar movimientos, no ha habido consolidación profundamente como pensábamos, pero no nos olvidemos de algo que es muy importante en España, que es ese, no sé, llamarle en sentido metafórico, evidentemente, ¿no? El coqueteo que no sabemos hasta dónde va a llegar entre Iberia y Europa. Bueno, eso era previo a la pandemia. Eso era previo a la pandemia. Efectivamente, durante la pandemia se revisó el precio y luego también hubo unos avisos no explícitos de las autoridades de competencia que obligaron a reformularla. Pero lo que quería decir es que sí ha producido algunos cambios la pandemia en términos de gestión del día a día. Por ejemplo, en AENA, la invocación de la cláusula jurídica rebus sic stantibus, que está presente por definición en todos los contratos que se firman en un Estado de Derecho. ¿Qué estamos haciendo empresas que hemos recurrido más de lo que nos hubiera gustado, en un sentido o en otro, al rebus sic stantibus? Hemos intentado definir contractualmente lo que el rebus sic stantibus cubría por falta de unos contratos que contemplaran todos los escenarios. Y eso no es solo un tema de estipulación contractual, eso tiene implicaciones económicas porque introduce ciertas primas económicas a los contratos que yo creo que han venido para quedarse. Muy bien. Volviendo otra vez a la importante contribución que hace el transporte y en particular el transporte aéreo de viajeros al turismo y por lo tanto cómo el turismo puede contribuir al desarrollo de los países y bueno, por algo le llamamos al turismo la industria de la felicidad. ¿Cuál es el rol o cuál es el papel de AENA como gestor aeroportuario para contribuir, en este caso, a la definitiva recuperación del sector post-pandemia y al desarrollo futuro de esta industria? Es una pregunta también complicada de responder, porque, claro, yo inevitablemente soy muy... Porque el rol de las aerolíneas, más o menos todos lo conocemos Claro. bien, ¿no? El rol del gestor aeroportuario quizás más desconocido para el gran público. Es más desconocido y yo seguramente lo voy a exagerar, porque yo tengo una visión aenacéntrica, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, explicaré primero que el rol principal de AENA... ¿Lo digo o no lo digo? Pero yo creo que lo voy a decir porque si no, mi directora de comunicación me va a reñir. Este verano, en términos relativos, ha ido muy bien en los aeropuertos españoles y me agrada especialmente la presencia de la ministra Cospedal porque esto es mérito de todos los gobiernos que se han preocupado por cuidar un activo muy valioso que son los aeropuertos españoles, como elemento fundamental del engranaje del sector turístico, que no olvidemos que representa más del 14% del PIB. ¿Qué ha pasado este verano? Este verano el ramp-up del tráfico fue tan extraordinario, si se me permite una expresión coloquial, tan bestial, que fue difícil acomodarlo, porque pasar de un tráfico que estaba renqueante, con un nivel de recuperación del 60%, a un tráfico durante el verano en muchos aeropuertos por encima del de 2019, por encima del 100%, desde el punto de vista de gestión es un reto. Bien, la excepción en Europa, desde el punto de vista del mal funcionamiento de los aeropuertos, ha sido España y han sido los aeropuertos de AENA. Yo repito, ministro, para que quede claro, esto seguramente el que tiene menos mérito soy yo, desde el punto de vista, digo, directivo, y el mérito es de una tradición en una compañía que es excelente en su gestión. Y esto se ha visto en un momento donde realmente experiencias en otros aeropuertos, no quiero citar nombres, han sido caóticas y cuasi dantescas. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer AENA, asegurar que los aeropuertos funcionan bien y permiten a los muchos millones de pasajeros que utilizan los aeropuertos transitar por ellos con agilidad, con fluidez. En segundo lugar, por poner las cosas, espero, en su sitio. Hay una antigua frase en AENA de un directivo que ya no está en la casa que decía que en realidad, utilizando una metáfora cinematográfica, los aeropuertos son la sala de cine. Pero lo que la gente quiere ver es la película. La película es el destino.
Y lo que tú esperas de una sala de cine, es decir, de un aeropuerto, es que funcione bien, que sea cómodo, que sea seguro, que tenga niveles de calidad del servicio adecuados, pero el atractivo es el destino. Y yo creo que desde esa perspectiva nosotros servimos bien al destino, servimos bien al sector turístico y, por tanto, servimos bien a la economía española. Tenemos una ventaja, y lo hemos visto en esta pandemia. El sector turístico tiene tal potencia en España que, cuando lo comparas con otros países, existen mecanismos previos al estallido de la pandemia que, cuando las cosas han ido mal dadas, son mecanismos de coordinación que nos han permitido de manera bastante sencilla el intercambiar opiniones, precisar muy bien dónde teníamos los problemas, los cuellos de botella, y en ese diálogo fluido por la importancia del turismo con las autoridades públicas, entre todos, tratar de remover obstáculos, resolver problemas. Eso ha sido un hecho diferencial con otros países por la importancia del turismo. Es decir, que yo, por resumirlo, los aeropuertos son importantes per se, pero sobre todo lo son en la medida en que son una pieza fundamental de un engranaje sofisticado que es esencial para la economía española. Cuando se habla de aeropuertos y se habla de infraestructuras, yo creo que también con frecuencia, bueno, viene a la cabeza o surge la cuestión del concepto del hub, ¿no? Es decir, porque todos los países quieren tener un hub o porque muchas infraestructuras aspiran a poder dar esa cobertura para convertirse en un hub. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito mejor ese concepto, por qué es importante desarrollar hubs para garantizar el transporte aéreo y para poder tener ese punto a punto que todos buscan, y qué necesita una infraestructura para ser un hub. Es una buena pregunta. Con los hubs pasa como en otra época de mi vida profesional, que yo estaba en temas de políticas de innovación, política industrial. Me recuerda mucho al fenómeno de los clústeres de innovación que todo el mundo quería tener. Y con los hubs pasa algo parecido. Los hubs, en realidad, cuando tú buscas los factores explicativos de por qué un hub se desarrolla en un sitio y no en otro, en general son bastante un producto del libre juego de las fuerzas del mercado. Es verdad que eso tiene matices, porque hay hubs en Estados Unidos que no te parecerían así a priori los más obvios. Pero en general un hub se desarrolla, primero, en un destino que tenga mucho poder gravitatorio, Madrid, Barcelona, Londres, París, Frankfurt. Es decir, eso no es porque haya una decisión artificial de las autoridades públicas para crear un hub allí, es porque son destinos que tienen tanto poder de atracción que, si lo gestionas con inteligencia, puedes desarrollar un hub. Pero no solo eso es importante. En segundo lugar, la ubicación geográfica lo es. No es casualidad que nosotros en Madrid seamos un hub, el más importante que hay, con Latinoamérica, desde, sobre todo, Europa, ¿no? En la conexión. Bueno, geográficamente nos viene bien. Luego hay también hay un tercer factor relacionado con el geográfico, que es el cultural. Y después, evidentemente, es fundamental la pericia del gestor aeroportuario y de las líneas aéreas. Los hubs no son exactamente igual ahora que en el pasado, pero sí sigue siendo válida la definición de un gran centro de conexiones, normalmente alrededor de una línea aérea. Y es un gran centro de conexiones, ¿por qué? Porque no hay área metropolitana en el mundo que tenga suficiente densidad como para servir solo con la demografía de proximidad muchas rutas de largo radio. Son en general aviones muy grandes que, para llenarlos, necesitas más gente que la del área metropolitana. Entonces, por eso existen los hubs. Lo que hace es alimentar con el punto a punto de otros aeropuertos, el corto radio, esos vuelos que, para llenarlos de largo radio, necesitan, repito, la gente que va más allá de la proximidad. Entonces, eso lleva tiempo en desarrollarse. En Madrid tenemos un hub, si no recuerdo mal, nosotros representamos un 26-27% de todas las conexiones de fuera de Latinoamérica con Latinoamérica, al menos de nuestro hemisferio, y eso es un producto de muchos años y, evidentemente, de la voluntad
de una, en este caso, una línea aérea Iberia y también Air Europa, acompañada de facilidades por parte del gestor aeroportuario. Pero no es una decisión discrecional el convertirte en un hub o no convertirte. Y finalizando la respuesta a tu pregunta, hombre, los beneficios de un hub son bastante, digamos, son bastante naturales y no hace falta, digamos, explicarlos de manera muy compleja. De entrada, sea hub o no, un aeropuerto, el tráfico aéreo, tiene beneficios que desbordan los beneficios económicos de las líneas aéreas y del gestor aeroportuario. ¿Por qué? Porque hay lo que los economistas llamamos efectos externos positivos, externalidades positivas, que no se apropia el gestor aeroportuario o las líneas aéreas. Pero si es un hub, eso es mucho más. Hay mejor calidad de vida porque todos los ciudadanos del entorno tienen mayores posibilidades de conectividad. 2, tienes una capacidad de atracción de aquello que las sociedades contemporáneas más valoran, centros de excelencia de empresas o de universidades de otros países, de sedes empresariales, de centros de excelencia de innovación de empresas. Entonces, eso está muy estudiado económicamente, que claramente la diferencia entre un aeropuerto con el mismo volumen, si es hub o no, son varios puntos del PIB y, por tanto, de prosperidad y de riqueza. Mientras escuchaba cómo explicaban las ventajas que tiene el tráfico aéreo para un aeropuerto determinado, para un posible hub, se me hacía imposible no preguntarte. ¿Hay algo que no se pueda explicar sobre el aeropuerto de Barcelona y en qué situación está ese proyecto? Bueno, por explicar, porque eso yo creo que fue realmente una experiencia que no esperaba vivir en AENA, que fue el estar en el medio de una polémica política realmente extraordinaria. Yo que había estado en nuestras etapas más, digamos, en el disparadero, pues dijo, bueno, en AENA lo puedo estar, pero por otras razones, ¿no? Pues tuve que volver, sobre todo en Cataluña, pero también pienso que fue un tema bastante catalán. Solo al final de la polémica, que fue muy ríspida, el tema prendió también en España, pero eso fue después. Lo digo porque yo lo viví con bastante dolor y, por resumirlo a nuestra audiencia, lo que pasó es que AENA propuso, de acuerdo con el Gobierno, que es quien tiene que luego dibujarlo en la regulación que se estaba a punto de aprobar, que va por periodos de 5 años, AENA propuso ampliar el aeropuerto de Barcelona, que es un aeropuerto orográficamente más complicado que el de Madrid, porque está encajonado por ciudades, por un gran río, por el mar, y no tiene las ventajas que tiene el de Madrid, que puede crecer sin molestar a nadie. Lo que propuso AENA es ampliar el aeropuerto de Barcelona y no era solo un crecimiento de volumen. Volviendo a lo que las fuerzas del mercado definen, nosotros en AENA en Barcelona veíamos en los últimos años que, siendo el aeropuerto de Barcelona, que eso normalmente no es conocido y es normal, el aeropuerto de Barcelona es el quinto más grande de la Unión Europea después del Brexit. Antes era el sexto, ahora es el quinto. Pero en conexiones intraeuropeas es el aeropuerto más grande, es decir, es el aeropuerto mejor conectado dentro de Europa. ¿Qué ocurría en los últimos años? Que el crecimiento del tráfico, debido, yo no diría a la saturación, pero así a una densidad muy fuerte de conexiones dentro de Europa, el crecimiento del tráfico en Barcelona en los últimos años ya provenía sobre todo de rutas de largo radio. Con lo cual, de manera natural, si el aeropuerto se ampliara, podría convertirse en un hub, que es un anhelo muy legítimo, como hablábamos de antes, ¿no? de cualquier ciudad, de cualquier región, pero además en el caso de Barcelona, yo que soy barcelonés, era un anhelo histórico, lo de que Barcelona se convirtiera en un hub. Y dijimos, bueno, aquí tienen ustedes la oportunidad, la inversión la hace AENA, por tanto no representa ningún esfuerzo público y, bueno, pues aquello fue realmente increíble, ¿no? Las cosas que se llegaron a decir. Y yo creo que después de llegar a un pacto con el recientemente destituido vicepresidente de la Generalitat, Puigneró, sorprendentemente, porque yo reconozco que el día que lo supe
me quedé que no me lo creía, el presidente de la Generalitat y por tanto el gobierno de la Generalitat se salió del pacto que habíamos sellado un mes antes. Eso pasó en septiembre del año 2021 y por tanto yo la pregunta se la dirigiría al gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué quiere hacer? Entiendo que el proyecto, porque lo sabe todo el mundo, lo paró el gobierno de la Generalitat de Cataluña, sigue parado y si hay algún cambio nosotros estaremos encantados de escuchar cuál es su propuesta, porque nosotros ya planteamos la nuestra en su momento. Es una pena, eso sí lo digo, es una pena para Barcelona y para Cataluña el que no se pueda desarrollar esa ampliación de momento. Esperemos que las circunstancias cambien, pero la pelota está en el tejado del gobierno catalán. Pues sí, sin duda una lástima. Ya cambiando completamente de tercio, hace bastantes años, y sobre todo muy especialmente en los últimos tiempos, hay una gran conciencia social por cuestiones relativas a la sostenibilidad y se ha convertido en una prioridad para muchos estados, para muchas compañías y una demanda general, ¿no? Y existe pues claramente una creciente exigencia, una menor contribución del sector aéreo a las emisiones globales. El sector aéreo está bastante en el ojo del huracán, está bastante puesto en el foco de mira en lo relativo a las contribución a las emisiones y bueno, esta cuestión. El tema ¿es el sector aéreo ciertamente un sector tan contaminante y qué está haciendo AENA para abordar la transición energética y la transición medioambiental y qué proyectos tiene en esta dirección? Sí, yo creo que una de las obligaciones de todos los actores del sector aéreo es reconocer la realidad. El sector aéreo es un sector contaminante que debe descarbonizarse a una velocidad que no tiene parangón en la historia. Le va a pasar a otros sectores, pero uno de los que lo va a tener más complicado, pero se va a hacer porque es el compromiso colectivo, es el sector del transporte aéreo. Luego explicaré por qué creo yo que es más complicado que en otros casos. Es importante antes contextualizar, porque es verdad que una cosa es la realidad y luego otra cosa es cómo esa realidad se traduce en términos mediáticos o de lo que podríamos más generalmente llamar de opinión pública. El transporte aéreo en el mundo representa más o menos un 2,6%, un 2,7% de todas las emisiones de efecto invernadero. Repito, un 2,7% en todo el mundo. En Europa es más. ¿Por qué? Porque el estadio de desarrollo de los países europeos es mayor y hay una relación directa entre desarrollo económico y transporte aéreo. En Europa, el total de las emisiones del transporte aéreo es el 4%, las del transporte aéreo respecto al total son el 4%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el trabajo va a ser ciclópeo, porque reducir todas las emisiones, de hecho, afecta a sectores en los cuales todavía no se han desarrollado las tecnologías que permitan descarbonizarlos. No solo en el aéreo, me refiero a la producción de acero, la producción de cemento, mucha producción agrícola, que también sabemos el debate en torno de agrícola y de otro tipo, ¿no? Pero en el tema, me refiero a la alimentación, sabemos que hay mucha polémica en torno a lo que pasa con las grandes explotaciones ganaderas y va a haber dificultades para desarrollar esas tecnologías. En términos porcentuales, son mucho más importantes los sectores de la construcción, la agricultura, el transporte en general, y ahora voy al transporte, que el transporte aéreo. Sobre el transporte en general, el transporte aéreo representa un 14,4%. Por tanto, la conclusión es, ¿hay que descarbonizarse? Por supuesto. Lo que hay al mismo tiempo yo creo que es hay que tratar de modular la descarbonización sin que perjudique más de la cuenta
los beneficios no solo económicos, sino lo que podríamos llamar beneficios morales de la actividad del transporte aéreo. Es decir, el transporte aéreo no solo es bueno porque nos dé movilidad, nos ayude a desarrollar negocios, a transportar mercancías, a vernos profesionalmente con otras personas, a facilitar el ocio y, por tanto, el turismo, sino que también, igual que el crecimiento económico en general, la movilidad, igual que pasó con el desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX, está comprobado que nos ha hecho mejores, en el sentido de que ha estrechado los lazos culturales, nos ha hecho conocernos con personas, países, culturas que nos resultan ajenas, y eso también minimiza problemas que se darían si no tuviéramos ese contacto tan constante. Por tanto, voy ahora a lo concreto. El reto del sector es descarbonización completa en el año 2050 y aquí hay dos grandes grupos. Los que lo tenemos en términos relativos más fácil dentro del transporte aéreo, que somos los aeropuertos, y los que lo tienen más difícil, que son las líneas aéreas y los fabricantes de aviones. ¿Por qué? Porque el problema está en los motores que utilizan los aviones para desplazarse. Los aeropuertos, con mucho esfuerzo, podremos en pocos lustros ser ya net zero emissions, es decir, tener ya muy pocas emisiones y las pocas que tengamos con sistemas de captura de CO2 compensarlas, neutralizarlas. En el caso de AENA, ¿cómo haremos esto? En el año 2026, quizás se nos retrasará un poco por razones administrativas, nosotros tendremos un 100% de energía renovable fotovoltaica pura en nuestros propios terrenos de los aeropuertos y al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es electrificar a tanta velocidad como podamos todas las flotas de vehículos que circulan por nuestros aeropuertos, asegurándonos que estas flotas de vehículos utilizan energía verde, energía renovable. Y luego hay muchos cambios en materia de climatización, de introducción de puntos de recarga eléctricos, etcétera, etcétera. Por tanto, descarbonizar los aeropuertos no es tan difícil. Lo que es difícil es descarbonizar los aviones. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los ciclos de inversión de los aviones son larguísimos, mucho más que, por ejemplo, los de los vehículos terrestres. Y, en segundo lugar, porque los requisitos de seguridad y calidad, y por tanto operativos de los aviones, son extraordinariamente exigentes. No solo se trata de desarrollar aviones eléctricos, aviones con hidrógeno verde, sino que tienen que cumplir estándares de calidad y de seguridad que nunca le exigirías a un coche como el que utilizamos, afortunadamente, como el que utilizamos todos nosotros. Y eso, por tanto, llevará tiempo, pero lo haremos. Y la prueba de que lo haremos es que en muy poco tiempo se aprobará en la Unión Europea un gran paquete normativo que se llama Fit for 55, que ya va a obligar a dar pasos, yo diría que agigantados, en poco tiempo en términos de la utilización de biocombustible, de mejora de trayectorias de los aviones para reducir la huella de carbono, lo cual significa que, en mi opinión, sin ninguna duda, en las próximas décadas el factor más determinante para el desarrollo de la industria del transporte aéreo va a ser el tema medioambiental, hasta el punto de que probablemente aquella regla de hierro de los últimos 100 años, que era el tráfico aéreo se dobla en volumen en el mundo cada 15-20 años, pues habrá que revisarla. Yo creo que esa tendencia pues, se alargará unos cuantos años más, pero se va a seguir volando y se va a volar más en el futuro, aunque hay que incorporar la variante medioambiental. Cuando hablamos de grandes tendencias y hablamos de grandes cambios, una cuestión que no podemos obviar y de la que también había que hablar hoy es de lo que hemos convenido llamar entre todos el fenómeno de la digitalización, que claramente pues tiene un impacto en todos los ámbitos. Hay que considerar también que se ha acelerado profundamente durante estos años de pandemia, y tengo curiosidad por conocer o por saber cómo lo aborda AENA, porque bueno, entiendo que tiene todo lo que está relacionado con la propia digitalización de las operaciones y de pues ahí pues toda la mejora que pueda aportar. Pero en lo que está en relación a lo que es la relación con el cliente, que también es algo que se está desarrollando mucho,
Claro, técnicamente para AENA el cliente son las aerolíneas, no es el cliente final, es el pasajero. El pasajero entiendo que es el usuario de las infraestructuras, pero no es el cliente para AENA. ¿Tiene la digitalización alguna oportunidad en acercar o en mejorar la relación que AENA tiene con el pasajero? ¿Tiene algún sentido esto? Lo tiene todo. Lo difícil yo creo que es definir exactamente cómo se hace. La digitalización, desde la perspectiva de una empresa como AENA, tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, ser más eficiente, es decir, que lo que tú haces lo puedes hacer de manera más robusta y, si puede ser, de manera más económica. Las 2 cosas son importantes. Segundo, que lo que tú ofreces a tu cliente en forma de servicios también sea más atractivo, tenga más calidad. Y tercero, inventar, descubrir nuevos servicios que a los pasajeros les resulten atractivos. Entonces, todo esto es más fácil de explicar que de hacer, porque claro, la cantidad de consultores que te explican que esto de la digitalización es estupendo, que hay que invertir mucho dinero y que esto es muy fácil de monetizar, pues son legión. Lo que es difícil es cuando le dices, oye, sí, pero ¿cómo se traduce exactamente todo esto que me dices, que yo ya sé que va a ser muy importante y es muy interesante, pero cómo se traduce esto desde el punto de vista de una actividad muy concreta, que es la actividad aeroportuaria? Bueno, ahí hay muchas dificultades. De hecho, está pasando en todos lados. La monetización de la digitalización no es tan sencilla. Dicho esto, nosotros lo estamos utilizando mucho. Cuando uno utiliza la aplicación de AENA, yo aprovecho la oportunidad publicitaria para invitarles a todos ustedes que se hagan miembros del Club AENA, porque funciona muy bien y, aparte de unificar en una sola aplicación todos los servicios que ofrecemos y facilitarles la vida, porque estoy seguro que ustedes vuelan bastante, tendrán descuentos. Entonces, para ese tipo de cosas, de las que se beneficia en última instancia el cliente, el pasajero, es decir, todos nosotros, yo también, la digitalización funciona muy bien. Y nosotros hemos desarrollado en muy poco tiempo servicios que sin la digitalización no podríamos desarrollar. Ahora bien, mi impresión es que queda muchísimo por hacer y es muy difícil, con los ojos de hoy, dibujar exactamente los servicios aeroportuarios de dentro, por ejemplo, 20 años. Y si eso parece una exageración, yo simplemente les invitaría a que piensen cómo eran los aeropuertos hace 25 años. Yo, cuando en los 90 volaba, hombre, pues recuerdo los aeropuertos no como la zona más atractiva del mundo. O sea, te parece una cosa, no sé, digo en todo el mundo, ¿no? Más bien gris, hasta la forma de construcción con techos más bajos incidía en esa sensación. Ahora mismo, si se puede, se hacen espacios más abiertos porque se ha demostrado que eso produce mayor bienestar a los pasajeros. Pero ahora, cuando tú vas a un aeropuerto, hay puntos incómodos, como los filtros de seguridad, que simplemente hay que cumplir por razones de seguridad, pero en general, hombre, no digo que sea el lugar donde lo puedes pasar mejor del mundo, pero que no está nada mal. Y puedes comer muy bien, puedes comprar muchas cosas que necesitas en tu día a día. Por tanto, si mutatis mutandis hacemos esa proyección a dentro de 20 o 30 años, probablemente los aeropuertos habrán dado un salto, lo que no sé es explicar cómo va a ser ese salto, parecido en su magnitud al de los 25 o 30 años pasados. Y, esa sí, es la convicción mía, estará centrado ese salto en la digitalización. Ahora, si alguien tiene ideas concretas, son bienvenidas, porque ahora mismo es muy difícil. Está aquí nuestra directora de Innovación, Amparo Brea, y la directora general comercial, María José Cuenda, que le dedican mucho tiempo a eso y que estarán de acuerdo conmigo en que no es nada sencillo, porque también te puedes lanzar y olvidar después lo importante, si no vas bien orientado. Como estamos ya prácticamente en los minutos finales, ¿hay alguna otra tendencia relevante en el sector del tráfico aéreo por la cual no te haya preguntado y que quieras señalar?
Y me da un poco de rabia que en la última pregunta que me haces casi me quede en blanco, porque digo, he dicho tantas cosas que ahora me costaría aportar una nueva. No, quizá haría, con tu permiso, Marina, una recapitulación. No, yo creo que desde la perspectiva del tráfico aéreo hay un antes y un después, y es bueno que sea así, con la protección medioambiental, la descarbonización obligada de nuestra actividad, que va a ser un reto que vamos a cumplir, pero nos va a hacer como gestores la vida más incómoda, en este caso por una buena causa. Ese yo creo que es un elemento fundamental y, como siempre, la macroeconomía va a dibujar lo que pase también en los próximos lustros. Nosotros, cuando hacemos, y en general acertamos bastante bien, predicciones de tráfico a corto plazo, es decir, a un año vista, lo hacemos con unos modelos econométricos sofisticados, pero que tienen una de las variables explicativas fundamentales es la macro, o sea, la relación directa entre la evolución de la economía y el tráfico aéreo, los desplazamientos aéreos, es clarísima. Y lo has dicho tú también antes, lo he tratado de explicar yo, la digitalización, más en la forma que en el fondo, va también a explicar mucho la evolución de los aeropuertos, y yo creo que España, colectivamente, y AENA tiene que cumplir también ese objetivo, a lo que debe aspirar es a lo mismo que se ha cumplido hasta ahora, que no por el hecho de haberse cumplido tiene que mantenerse en el futuro. ¿Qué estoy pensando? En aeropuertos que tengan las tarifas más competitivas, es decir, más bajas de Europa, que por tanto alimentan un círculo virtuoso de tarifas aeroportuarias más baratas, más aerolíneas que quieren volar aquí, por tanto, gente que viene, y desencadenas el movimiento económico que al mismo tiempo a una compañía como AENA, con economías de escala, le permite seguir siendo eficiente. Por tanto, tenemos aeropuertos con tarifas muy buenas, con capacidad, y yo diría que modernos. Solo hay que viajar por el mundo, comparar los aeropuertos eso es algo que Amancio dice muy a menudo. Yo no digo que tengamos los mejores aeropuertos, pero desde luego los aeropuertos españoles están entre los mejores del mundo. Y eso es a lo que debemos aspirar. Bueno, pues como conclusión no está mal. No. ¿Alguna cuestión más para cerrar? No, yo creo... Bueno, querría reiterar la amable invitación. Y también, Marina, te quiero agradecer que el diálogo haya sido... Es de esas pocas veces donde tienes tiempo para hablar y decir casi todo lo que quieres, con lo cual lo agradezco todavía más. Muchas gracias. Bueno, yo solamente dar las gracias, primero a nuestro ponente, a presidente de AENA, Mauricio Lucena. Se me ocurre hacer una reflexión que no me puedo quedar sin ella. Somos todos conscientes de los problemas medioambientales y lo que va a significar para el tráfico aéreo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el único objetivo de desarrollo sostenible no es solamente el medioambiental, es el humano y es el social. Y yo no tengo ninguna duda que la contribución del tráfico aéreo a la globalización, a la lucha contra la pobreza, a hacer que países emergentes se conviertan en emergentes, otros que inicien su proceso a través del turismo y también del intercambio económico, es absolutamente clave. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que ser también un objetivo de los aeropuertos, de las compañías aéreas y de todo el sector, el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, que a veces se habla más de la lucha contra la igualdad y contra la pobreza se nombra poco. Yo creo que el sector ha contribuido mucho a este fenómeno en el mundo, ¿no? Entonces, por mi parte, únicamente dar las gracias a todos los que han venido, presentes aquí, y haré una referencia especial que nos está escuchando aquí en primera fila, Javier Gándara, que es el presidente de las de Líneas Aéreas de España, que lógicamente está muy vinculado también a todo esto. Y de nuevo, al presidente de AENA y a todo su equipo, pues primero enhorabuena por la buena trayectoria que se han hecho estos tiempos tan complicados y que la compañía es una gran esperanza para el futuro de tener una organización aeroportuaria internacional, la primera del mundo, que siga creciendo, que siga siendo eficiente y que siga efectivamente contribuyendo a la riqueza, ¿no? Así que muchísimas gracias y continuaremos con estos ciclos
porque nos parece que pone en valor nuestra actividad económica del sector, que a veces ha sido minusvalorada, en una época seguramente una parte de España que nos industrializó y que siempre tuvo una cierta melancolía, y que eso hizo a veces que no viese realmente la fuerza que tiene nuestra actividad y nuestro sector como efecto además tractor y de arrastre. Y nada más que volver a agradecerles a todos acompañarnos aquí. Gracias.